Bueno, vamos a empezar con la unidad 14, que es ácidos nucleicos y biosíntesis de proteínas. Esta unidad se divide en dos partes. La primera, que es la parte inicial, donde vamos a ver las bases y cómo están formados, cuál es su función, los ácidos nucleicos, y luego el final, que es la finalidad, que es la biosíntesis de proteínas, que es la base estructural de la vida humana. Para arrancar, para empezar, vamos a definirlos, cuando esto me funcione, ahí está. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión, son polímeros en realidad, formados por las uniones de estructuras llamadas nucleótidos. Si ustedes recuerdan, cuando en glúcidos hablábamos de polisacáridos, que eran la unión de monosacáridos. En el caso del almidón, era un polisacárido de la glucosa, el glucógeno igual. En las proteínas, que son polipéptidos, es decir, son polímeros de unidades estructurales llamadas aminoácidos. Bueno, los ácidos nucleicos también son polinucleótidos, es decir, son nucleótidos unidos uno al lado del otro para formar un polinucleótido, que es lo que conocemos como ácido nucleico. Son las sustancias más importantes desde el punto de vista biológico, ya que cumplen con dos funciones indispensables para la vida celular. Primero, contienen la información genética de una que va a pasar de una célula madre a sus células hijas. Y la segunda son básicamente fundamentales para la biosíntesis de las proteínas. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a determinar cómo y cuándo se van a unir los distintos aminoácidos para formar una proteína. Nosotros acabamos de decir que los ácidos nucleicos son polímeros de unidades estructurales llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son estructuras formadas por tres porciones, absolutamente delimitadas. Esquemáticamente las vamos a ver de esta manera: una base nitrogenada, una pentosa y el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico, cuando nosotros hablamos en la parte biológica, creo que ya lo hemos visto cuando en lípidos, finalmente nos referimos a ácido fosfórico. No es necesario que aclaremos que es ortofosfórico. Van a ver, en toda la bibliografía se habla del ácido fosfórico. No es necesario aclarar que es el que está formado por 3 moléculas de agua, es decir, que es el ácido ortofosfórico. Dijimos, base nitrogenada, pentosa, ácido fosfórico. Estas bases nitrogenadas, ¿por qué se llaman así? Vamos a tener dos grupos, que son las bases pirimidínicas y las bases púricas. Pirimidínicas, ¿qué significan? Que vienen de la pirimidina. Pirimidina es un heterociclo que, si ustedes observan su estructura, tienen grupos aminos. Y las bases púricas, es decir, que derivan de la purina, es básicamente la misma estructura de la pirimidina, a la cual se le une un ciclo de 5 puntas que derivan del imidazol. Claramente, la estructura química de estas bases no son importantes para nuestro curso. Sí vamos a tener en cuenta este grupo amina secundaria que tienen los dos, las bases pirimidínicas y las púricas. Las 5 bases nitrogenadas tienen este grupo amino, que luego enseguida vamos a ver que es fundamental en la unión para formar los nucleótidos. El segundo componente de mi estructura de nucleótidos es una pentosa. ¿Pentosa de dónde viene? Es un glúcido, un azúcar. En lugar, a diferencia de la glucosa, que es una hexosa, es decir, está formada por 6 átomos de carbono, la pentosa está formada por 5 átomos de carbono. Y en su estructura espacial forma un pentágono cuya punta, una de las puntas, es el enlace osídico, el que se formaba entre el carbono 1 y en este caso 4, que forma un enlace. El carbono 1 es el que está al lado del oxígeno, 2, 3, 4, y el carbono 5 está por fuera del pentágono. ¿Qué dos pentosas vamos a observar en los distintos ácidos nucleicos?
la ribosa y la desoxirribosa. Des significa sin. Entonces, desoxi significa sin oxidrilo. Vamos a observar que la ribosa tiene un oxidrilo y la desoxirribosa no lo tiene. El resto de las estructuras son exactamente iguales. Entonces, vamos a tener la carbono 1, carbono 2, el carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Vamos a tomar particular y vamos a prestarle puntual atención al carbono 3, que está por abajo en ambas del plano, en ambas pentosas, y el carbono 5. La base nitrogenada que acabamos de ver más la pentosa forman una estructura que se llama nucleósido. ¿Qué son estos nucleósidos? ¿Cómo se van a formar? Tengo la base nitrogenada, la adenina, por ejemplo, más la ribosa. Entonces, volvemos, nosotros que dijimos que íbamos a prestar atención a este grupo amina secundaria, va a formar, con pérdida de una molécula de agua, un enlace del tipo cídico, que si ustedes recuerdan, es el enlace que formaban las glucosas para formar los disacáridos y a su vez los polisacáridos. Es decir, se pierde una molécula de agua y se forma un enlace de tipo ocídico. En este caso, que yo voy a tener la adenina y la ribosa, este nucleósido se lo denomina adenosina. En el caso, nuestra tercer parte en la estructura del nucleótido, dijimos base nitrogenada, pentosa, ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico como tal en la célula no existe, sino que lo encontramos como un anión llamado fosfato. Este anión fosfato se va a unir al nucleósido, ¿sí? Para formar un enlace con pérdida de molécula de agua, un enlace tipo éster, ¿sí? Un ácido más un oxidrilo que se formaba, un éster, para formar la estructura del nucleótido. Obviamente, esta estructura química no la tienen que memorizar, sí tienen que memorizar e identificar que esta es la base nitrogenada, que esta es la pentosa y este es el ácido fosfórico. Estos nucleótidos, además de ser fundamentales, porque son las unidades, son los monómeros, son las unidades fundamentales a partir de las cuales se van a formar los ácidos nucleicos, tienen funciones biológicas muy importantes, sobre todo uno, que son los nucleótidos modificados. El más conocido y el más redundante que nosotros conocemos es el ATP. El ATP, que es adenosin trifosfato, es la adenosina que vimos recién, es decir, adenina más ribosa, trifosfato, ¿qué significa? Que está formado por 3 moléculas de ácido fosfórico. ¿Por qué cuál es la importancia biológica del ATP? Es la energía pura y rápida que tiene la célula para subsistir. Acá yo les cuento siempre que esto es como el dinero que tengo en el bolsillo. Nosotros vimos cuando glúcidos y lípidos, decíamos que los lípidos, el glucógeno, ¿cuál es su función biológica? La reserva energética. Cuando la célula necesita energía y no tiene glucosa de manera inmediata, recurre a su reserva, que es el glucógeno, que lo tiene que transformar en glucosa. Ese proceso lo vamos a ver la clase que viene. Es el glucógeno, los lípidos, ¿qué serían? El dinero que nosotros tenemos en un plazo fijo, que está guardado para reservas en el caso de emergencia. El dinero que yo tengo en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, que está disponible, pero que requiere un proceso, sería la glucosa. La glucosa yo la tengo disponible, pero la necesito transformar. ¿En qué la voy a transformar? En ATP. Por eso decimos que el ATP es el dinero que está en el bolsillo que tenemos, que en este momento está bastante devaluado, pero bueno, eso ya corre por otro lado. ¿Cómo estaría formado este ATP? Dijimos la adenina, la ribosa y las 3 moléculas de ácido fosfórico.
Repito, esto obviamente las estructuras, ustedes lo que tienen que tener claro son las partes estructurales y no la fórmula. ¿Por qué es importante este ATP? ¿Por qué es importante? ¿Qué dijimos? La energía rápida, la que la célula usa, que la dispone y la necesita. ¿Por qué es así? Porque este ATP tiene estos tres fósforos, están unidos por enlaces que son relativamente débiles, pero que tienen un alto contenido energético. ¿Qué significa? Que cuando yo rompo el enlace, libero energía. ¿Cuánta energía voy a liberar? 7 kilocalorías por cada enlace que yo rompo. Entonces, en la hidrólisis de ATP, que la vamos a ver muchísimo, sobre todo cuando veamos metabolismo de los glúcidos, vamos a ver que se rompe un enlace, se libera energía que la célula utiliza. Se libera un fosfato y queda ¿qué? El adenosin difosfato, también conocido como ADP. Si este ADP lo necesito de nuevo formar como ATP, ¿cómo puedo hacer? La única manera es incorporarle la energía, las 7 kilocalorías que le saqué. Entonces, se va a formar nuevamente el adenosin trifosfato. ¿Qué me va a permitir esto? Tener energía disponible en el momento que la célula la necesite. Entonces, ¿qué vamos? Si nosotros vemos estructuralmente, repito, no es necesario que sepan estas estructuras, tenemos la adenina, la ribosa y nuestros 3 fósforos, ¿sí? Tengo 3, entonces voy a tener la adenosin trifosfato. Si yo rompo un enlace, se libera energía, ¿qué estructura me va a quedar? El adenosin difosfato, es decir, el ADP. Rompo el enlace, libero energía, ¿y qué me va a quedar? El adenosin monofosfato, que va a ser el AMP, que también lo vamos a ver porque es una transmisión de señales en muchos procesos biológicos. Entonces, vimos los nucleótidos. Vamos a formar con los nucleótidos, ¿qué vamos a formar? Los ácidos nucleicos. Nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido forma un ácido nucleico. Entonces, ¿cómo vamos a definir los ácidos nucleicos? Como larguísimas cadenas formadas por millones de nucleótidos que se unen entre sí por enlaces tipo éster. Éster, recuerden que es el enlace formado por un oxidrilo y un grupo carboxilo, es decir, alcohol más ácido. Tenemos acá un nucleótido, base nitrogenada, pentosa, ácido fosfórico. Base nitrogenada, pentosa, ácido fosfórico, tengo un nucleótido. Le sumo otro nucleótido, base nitrogenada, pentosa, ácido fosfórico. ¿Qué se va a formar? Si se forma un enlace tipo éster, ¿se acuerdan que era oxidrilo más grupo carboxilos liberando una molécula de agua? Y en realidad decimos que es un enlace fosfodiéster, ¿por qué? Porque el ácido es el ácido fosfórico. Entonces se va a unir un nucleótido con el otro. ¿Por qué carbonos se unen? Y acá les vamos a dar una importancia. Se une el carbono 3 de 1 con el carbono 5 del de al lado. Entonces, estos carbonos 5 y 3 que recién les prestamos atención, en el caso del carbono 5 y 3 de la pentosa, dijimos prestemos atención acá, van a ver que son los carbonos que me van a permitir unir un nucleótido a otro. ¿Está? Sí. ¿Qué tipo de ácidos nucleicos vamos a ver? 2, que son los que conocemos, que son el ADN y el ARN. Muy bien. El ADN, ácido desoxirribonucleico, va a estar formado, se localiza principalmente en el núcleo. Localiza principalmente en el núcleo. El azúcar que va a tener, ¿cuál va a ser? La desoxirribosa, la que no tenía el oxidrilo. Su función fundamental, perdón la redundancia, ¿cuál es? Analiza la información genética. Tiene la información que se transmite de una célula a las hijas. Es lo que transmite información, la que le da la identidad a la célula. Y tiene una estructura en doble hélice.
La estructura la molécula del ácido del ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una de las estructuras moleculares más bellas que existen en la naturaleza. Muchos diseños arquitectónicos y estructuras se han hecho de alguna manera copiando la estructura de la doble hélice. Este es un puente que está en Singapur. Hay varias estructuras que asemejan la estructura del ADN en su edificio, ¿no? La doble hélice es algo que todos hemos visto en algún momento. En algún momento todos hemos visto la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, pero hasta hace no mucho tiempo se desconocía absolutamente. Los que primero empezaron a trabajar la estructura de la doble hélice fueron Levine y Kossel, que ¿qué descubrieron? Que una sustancia llamada nucleína, descubierta por Miller varios años antes, en realidad, ¿qué era esa nucleína? Ácido desoxirribonucleico. ¿Y por qué estaba formado? Por bases nitrogenadas, azúcar, que era la desoxirribosa, y un grupo fosfato. A su vez, en las mismas épocas, en 1940, aparece Erwin Chargaff, que da algunas pautas y leyes en base a las cuales luego se descubre esta estructura. ¿Cuáles eran estas pautas, también conocidas como leyes de Chargaff? Que las bases nitrogenadas eran adenina, timina, citosina y guanina, y que no estaban en cantidades iguales. Que esas bases nitrogenadas, la cantidad que habían, variaban de especie a especie, pero nunca en los individuos de la misma especie. Es decir, los hombres, o los monos, o no sé, o las ratas, tenían la misma cantidad de bases nitrogenadas, si era distinta de una especie a la otra. ¿Y qué otra cosa? Y esto fue fundamental en el descubrimiento, que la cantidad de adenina siempre era igual a la cantidad de timina, y la cantidad de citosina siempre iba a ser igual a la cantidad de guanina. Entonces, ¿qué se descubrió? Que la adenina estaba emparejada con la timina y la guanina con la citosina. Unos años posterior aparece una química británica, Rosalind Franklin, que es la gran olvidada en la estructura de la doble hélice del ADN, que ¿qué descubre? Por cristalografía, algo que es afín a la carrera de ustedes, de rayos X, descubre, si ustedes se fijan, una estructura en X que da la pauta de lo que luego va a ser la doble hélice del ADN. Este es el descubrimiento real que hizo dar el gran paso y que consiguió que dos científicos, unos en Estados Unidos, James Watson, y un inglés, Francis Crick, propusieran la estructura de la doble hélice, que son los que años después ganaron el premio, les dieron el premio Nobel por esta estructura. Y esta señorita, que había hecho un descubrimiento fundamental, como ya estaba muerta, ni siquiera la tienen nombrada. Si nosotros analizamos esta estructura, el modelo de Watson y Crick, y no voy a hacer ningún comentario con la calidad de lo que les estoy mostrando, y para que analicen de cómo yo arranqué haciendo PowerPoint y lo que estoy haciendo ahora, aparte, vamos a ver el modelo que gira. ¿Qué vamos a observar? Primero, que es una hélice dextrógira, que son dobles, es una doble hélice. Las pelotitas rojas, la parte externa, los átomos naranjas y rojos, ¿qué van a hacer? Las bases nitrogenadas y los grupos fosfatos, que son los que están las pentosas y los grupos fosfatos, que son los que están por fuera. ¿Y por qué están por fuera? Porque son hidrófilos. Acordémonos, están llenos de oxidrilos, es decir, que son hidrófilos, van a permitir que sean solubles en solventes acuosos. La parte central, que son los átomos que están de color violeta, ¿qué van a hacer? Las bases nitrogenadas. Entonces, de esa estructura quedan unidas estas bases nitrogenadas por puentes hidrógenos que van a ser los que se unan las dos hélices. Recuerden que el ADN son dos hélices. Si nosotros tuviéramos que estudiar de manera esquemática esta estructura, ¿qué vamos a ver? Que tenemos una hélice, ¿sí?, que está formada por los grupos fosfatos y las ribosas, que serían estas cintas celestes, son los fosfatos y las ribosas, que son los que se unen por los enlaces 3,5, ¿sí?
Acá voy a tener el carbono libre 3 y acá me va a quedar el 5. De un lado tengo el 3 y va a terminar en el 5. Y en esta cinta, que es la que está en el otro lado, comienza en el 5 y termina en el 3. Esta cinta entonces sería como la baranda de una escalera en caracol. ¿Cuáles van a ser los peldaños? Las bases nitrogenadas, que se unen siempre, la adenina tengo acá frente a la timina y la guanina frente a la citosina. Estos serían los peldaños de mi escalera en caracol. ¿Por qué decimos que es una doble hélice antiparalela? Y esto prestenme atención porque lo vamos a necesitar cuando veamos replicación. Dijimos que tenemos una hélice acá y una hélice acá. Si analizamos de manera externa el nucleótido, que vemos la adenina, en este caso la base nitrogenada que sea, no importa cuál, en este caso la desoxirribosa y el grupo fosfato, ¿sí? Tengo el carbono 3 por un lado y el carbono 5 del otro. Entonces a este se lo llama 3', extremo 3', y este será el extremo 5'. La hélice viene de un lado, ¿sí? Desde el extremo 5, esta línea o esta cadena de polinucleótidos va a venir del extremo 5 al extremo 3. La que está enfrente va en sentido contrario. Si ustedes se fijan, va del extremo 5 al extremo 3. Por eso se dice que son antiparalelas. Son paralelas, pero van en dirección opuesta. Son cadenas antiparalelas y a su vez que están apareadas. ¿Apareadas qué significa? Que la citosina se va a unir siempre a la guanina y la adenina se une siempre a la timina. Siempre. Por eso se denomina que están apareadas y se van a unir por enlaces puente hidrógeno. Siempre va a ser. El ARN, habíamos hablado que teníamos dos tipos de ácidos nucleicos. ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Por lo tanto, acá el monosacárido, ¿cuál va a ser? La ribosa. Las bases nitrogenadas en el ADN que dijimos que eran adenina, timina, citosina, guanina. Acá aparece una nueva, que es el uracilo, y no está la timina. Cuando ustedes vean timina en una cadena de polinucleótidos, están siempre hablando de ADN. El ARN no tiene timina en su estructura. El ARN no tiene timina en su estructura, como el ADN no tiene uracilo. Entonces, ¿el uracilo es propio de quién? Del ARN. Y la timina es propia de quién? Del ADN. La adenina, la citosina y la guanina son comunes a ambos dos. A diferencia del ADN, que eran dos cadenas, el ADN era una doble hélice, el ARN tiene una cadena sencilla, pero muchas veces, y lo vamos a ver enseguida, se dobla sobre sí mismo formando una pseudo doble hélice, pero sigue siendo una misma. Lo vamos a ver enseguida cuando veamos el ARN de transferencia. Al ser una sola cadena, es una molécula bastante más flexible que le permite cumplir varias funciones celulares. En los organismos vivientes existen 3 ARNs que son los que vamos a ver: el ARN mensajero, ARN de transferencia y el ARN microsomal. El ARN mensajero, también lo vamos a sintetizar como ARNM, ocupa aproximadamente el 5% de todo del ácido ribonucleico de la célula. Se encuentra en el núcleo, básicamente, y también en el citoplasma. Y su función, y acá esto es lo más importante, es transmitir la información genética del ADN, que es donde estaba el ADN, en el núcleo, para sintetizar las proteínas. Entonces, ¿cuál es la función del ARN mensajero? ¿Qué va a hacer? Lo vamos a ver enseguida, que se va a copiar de la doble hélice del ADN, copia una porción
con la misma información genética y me va a formar un ARN mensajero. Para que este ARN mensajero pueda salir del núcleo y pasar al citoplasma, tenemos que sufre un proceso llamado splicing, es decir, ruptura, se va rompiendo en distintas partes y produce como un fenómeno de maduración, sería, ¿cuál va a ser? Le vamos a agregar, porque nosotros tenemos una gran cantidad de ARN en el núcleo, ¿no es cierto? Pues yo tengo que sacar un pedacito, que es el ARN mensajero. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo cuál es el pedazo que sale? Se le agregan trozos a esa estructura que se copió del ADN. En un costado se le agrega guanosin-trifosfato, que es un nucleótido modificado, que en vez de ser adenina, lo que tiene es guanina, que se llama CAP, que es un casquete protector. Y en el otro extremo, donde termina mi ARN mensajero, vamos a tener un polinucleótido de adenina, por eso se lo conoce como poli-A. Tengo adenina, 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 y esto que le va a dar estabilidad al ARN mensajero. ¿Cuál es la función de esto? Llevar la información genética que está en el ADN fuera del núcleo para darle información a partir de las cuales se van a sintetizar las proteínas. El segundo ARN es el ARN de transferencia. También se llama ARN P minúscula. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? Cuando acá estudian los distintos ARN es muy importante que entiendan, primero, dónde están y cuál es la función que tienen. Transferencia, ¿cuál va a ser la función? Transportar aminoácidos libres en el citoplasma. Recuerden que la función terminal de esto es formar una proteína. Para formar proteínas, básicamente, ¿qué necesito? Aminoácidos, que son los encargados de unirse para formar una proteína. Es un adaptador, es decir, me va a asegurar que cada aminoácido se ubique en la posición que corresponde. Y es específico, es decir, la lisina, que es un aminoácido, tiene un ARN de transferencia. La metionina, que es otro aminoácido, tiene otro ARN de transferencia. La serina, que es otro aminoácido, tiene otro ARN de transferencia. Es decir, cada aminoácido tiene un ARN de transferencia específico. Y su estructura tiene forma de una hoja trilobulada. Y acá es donde recién yo les decía que el ARN a veces podía formar pseudo doble hélices, pero en realidad es una sola cadena. Si ustedes acá se fijan, comenzamos con el extremo 3 terminal, es una sola cadena que sigue, sigue, sigue y termina. Pero acá hay enlaces que permiten que tenga esta estructura. Si nosotros nos fijamos que es una hoja trilobulada, es decir, que tiene 3 lóbulos, ¿sí? Esos 3 lóbulos también se denominan asas y van a tener distintas funciones. El asa central, que es el anticodón, ¿qué significa que es un anticodón? Que acá tiene 3 bases nitrogenadas, que son las que se van a emparejar con el ARN mensajero, que ya vamos a ver cómo es. Es decir, si yo acá tengo citosina, se va a emparejar a una guanina. Si tengo un uracilo, se va a emparejar a una adenina. Si tengo una citosina, se va a emparejar a una guanina. Por eso esto se lo llama codón. Luego vamos a ver específicamente qué es. Tiene otra asa, que es la asa T, que es la que une el ARN de transferencia al ribosoma. La asa D es la que une el ARN de transferencia al aminoácido ARN sintetasa, que es la que va a permitir que se una el aminoácido al ARN de transferencia. Y luego tiene un tallo que le vamos a llamar brazo aceptor. ¿Por qué? Porque es al que está unido el aminoácido que va a transferir. Recordemos, ARN de transferencia, ¿cuál es la función? Transportar los aminoácidos del citosol para formar proteínas, para lo cual se los tiene que transportar, tiene que estar unido. Entonces, ¿por dónde se une el aminoácido? Al brazo aceptor. ¿Qué aminoácido se va a unir? Lo va a determinar el codón. Y por último, el tercer ARN que vamos a ver es el ARN ribosomal. ¿Qué tiene el ARN ribosomal?
o ARN, R minúscula, forma parte del 80% del ARN celular, es decir, que la mayor cantidad de ARN se encuentra ¿en dónde? En el ribosoma. Los ribosomas, no sé si ustedes lo han visto en fisiología. ¿Están en el retículo endoplasmático rugoso, puede ser? Exactamente, son estructuras que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Se llama rugoso, ¿por qué? Porque tiene ribosomas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas. Está formado por dos estructuras muy definidas, una subunidad mayor y una subunidad menor. Forman parte del núcleo prostético. Cuando vimos proteínas, ¿se acuerdan que habían proteínas que estaban formadas, habían estructuras formadas por porciones que no eran proteínas, como por ejemplo las glucoproteínas, las cromoproteínas, como el caso de la hemoglobina, y las nucleoproteínas formadas ¿por qué? Por ácidos nucleicos y proteínas. Generalmente este ARN forma parte, es el núcleo prostético de los ribosomas. El 50% del ribosoma es ARN y el resto son las proteínas. Y está constituido, eso ya se los dije, y acá la podemos observar mejor, que vamos a tener 3 sitios dentro de la subunidad mayor, que enseguida lo vamos a ver, qué función tienen, el sitio A, el sitio P y el sitio E, que es de salida o de éxito. Tenemos el sitio aminoacídico, que es donde va a estar el aminoácido, el sitio peptídico y el sitio de salida. Vamos a arrancar entonces a la segunda parte de esta unidad, que es la biosíntesis de proteínas, que dijimos que es nuestro objetivo final. Para definir la biosíntesis de proteínas la podemos definir como la traducción del mensaje contenido en el ARN mensajero con el posterior de ensamble de aminoácidos en el orden indicado por este ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos acá? Primero vamos a ver algunas cosas puntuales que engloban más o menos lo que ya hemos visto hasta acá. Los genes son porciones de ADN que dirigen la síntesis de los distintos ARNs, de mensajero, de transferencia y ribosomal. En cada división celular, el capital genético de la célula madre pasa en su totalidad a una célula hija. Eso es la replicación de ADN. Para expresar esa información que yo tengo del ADN, la tengo que transferir a un ARN, que nosotros vamos a llamar ARN mensajero. A ese proceso se lo denomina transcripción. Luego, esas secuencias de bases que están formadas por ARN mensajero van a ser las que me van a indicar cómo se ensamblan los aminoácidos. A esta síntesis, es decir, la unión de un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido para formar una proteína, necesito que se traduzca el mensaje que viene en el ARN mensajero para formar una proteína. Entonces, ¿dónde está el punto de esto? Que yo tengo 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. Estamos en ARN, uracilo. Y yo en realidad tengo que formar 20 aminoácidos. Entonces, si destinamos una base, supónganse que la adenina determine la serina, la guanina la lisina, y así sucesivamente, generaría 4 aminoácidos. Y yo tengo que generar 20. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que cada aminoácido esté determinado por la combinación de 2 bases nitrogenadas. Entonces, si yo tengo que cada aminoácido está con la conjunción de 2 bases nitrogenadas, puedo decir que adenina-guanina va a representar 1, adenina-citosina otro, adenina-uracilo otro, guanina-citosina otro. Entonces voy a tener ¿qué cantidad de aminoácidos posibles? 4, que son las 4 bases, al cuadrado. Es decir, que voy a tener 16 aminoácidos, ¿sí? 16 aminoácidos no son los 20 que necesito, existen 20 aminoácidos, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué se descubre? Que en lugar de ser la combinación de 2 bases nitrogenadas, cada aminoácido está determinado por 3 bases nitrogenadas. La combinación de 3. Esta traducción está dada por el código genético. Es decir,
¿Qué base, qué combinación determina cada aminoácido? Es lo que nosotros conocemos como código genético, que es esta tabla que está acá. Que aparentemente podría ser muy difícil de ver, pero si nosotros la observamos con detenimiento van a ver que es sumamente sencilla. Dijimos que cada aminoácido está determinado por la combinación de 3 bases. Entonces, acá vamos a tener un aminoácido, en este caso, por ejemplo, la fenilalanina o la leucina. Entonces, vamos a tener, primero, en una parte de la tabla, la primera letra, uracilo, citosina, adenina, guanina, ¿sí? Luego, la segunda letra, uracilo, citosina, adenina, guanina. Entonces, la combinación, por ejemplo, uracilo, uracilo, acá tengo las 2 primeras letras, que generalmente siempre termina el mismo aminoácido, pero podríamos tener una tercera letra, que acá la tengo, uracilo, citosina, adenina, guanina. Entonces empieza mi combinación. Uracilo, con esta coordenada, más la primera coordenada, ¿qué aminoácido me va a determinar? La fenilalanina. Entonces voy a empezar mis combinaciones, cada combinación, a esta combinación de 3 bases nitrogenadas, se la llama codón. Las 3 bases nitrogenadas juntas es lo que se llama codón. Van a ver en estas combinaciones que existen 3 codones, es decir, 3 combinaciones de bases nitrogenadas, repito, que son señales de stop o señales de alto. Por ejemplo, ¿cuál sería? Uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina, ¿qué va a significar? Que cuando aparezcan esas 3 bases nitrogenadas, el aminoácido se corta. No sigue la cadena, no sigo uniendo aminoácidos. Es decir, que la proteína ahí termina. Y vamos a observar también que existe un codón, es decir, una combinación de 3 bases nitrogenadas. Voy a ser absolutamente repetitiva, pero necesito que les entre el vocabulario. El codón, que es la combinación de 3 bases nitrogenadas, que es el codón de inicio, que también es el codón que registra la metionina, que es adenina, uracilo, guanina. Si nosotros vemos, que esto será probablemente los ejercicios que les haga hacer, nosotros vamos a tener un codón, vamos a tener las bases nitrogenadas que vienen del ARN mensajero. Entonces, adenina, uracilo, guanina, que es el codón que viene del ARN mensajero, ¿qué aminoácido van a determinar? Adenina, busco la primera letra, adenina, uracilo, ¿sí? Acá, la segunda letra, uracilo. La tercera letra es guanina, que es esta, que me va a dar el codón de inicio o en su efecto la metionina, ¿sí? Vamos al segundo codón que era la combinación de 3 bases nitrogenadas. La primera letra, ¿cuál es? La adenina, me voy acá, adenina, adenina, acá. La segunda letra, ¿cuál es? Citosina, tengo acá la adenina, busco la segunda letra, citosina. Y la tercera letra, ¿cuál es? Guanina, me voy de acá, adenina, citosina, guanina. El aminoácido que determina es la treonina. Vamos con el otro ejemplo. El primer aminoácido, la primer base nitrogenada, perdón, es la guanina. Me voy de acá, primera letra. Segunda letra es la adenina. Busco la segunda letra, intersección acá. La tercera letra es la guanina nuevamente, entonces es intersección acá. El aminoácido que se va a determinar es el ácido glutámico o glutamato. Así yo puedo seguir con las determinaciones de la leucina, arginina y todos los aminoácidos que luego se van a unir entre sí para formar una proteína. Hasta que llego a la primera letra uracilo, me voy de acá, primera letra uracilo. Adenina, segunda letra adenina, estoy acá. Y tercera letra guanina, sí que va a ser un aminoácido, un codón de alto, de stop. Significa que acá la cadena se rompió, se cortó, no se unen más aminoácidos. Yo uní metionina, trenina, glutamato, leucina, arginina y todo lo que aparezcan,
hasta que me aparece un codón de alto donde la cadena se rompe y no se siguen uniendo aminoácidos. Me va a dar la señal de stop. Ahora, tan importante como los codones es también tener idea cómo yo voy a leer esa cadena. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas cadenas, marco 1, marco 2, marco 3, si ustedes ven, es la misma cadena en los 3 ejemplos. Ahora, si yo la empiezo a leer por acá, voy a tener una serina. Si empiezo con el segundo aminoácido, voy a tener una histidina. Y si empiezo por el tercer aminoácido, voy a tener la metionina o también, ¿cuál era? El codón de iniciación de la cadena de proteínas. Por lo tanto, es muy importante para saber cuál de estas 3 lecturas sería la correcta, ¿cuál? El codón de inicio. Donde aparezca una adenina, uracilo, guanina, es donde yo empiezo a formar mi proteína. Es el codón inicial. ¿Está claro hasta acá? Vamos a ver. Entonces, lo vamos a resumir en la replicación del ADN, es decir, el ADN se tiene que autoduplicar para darle información. La transcripción, ¿qué quiera la transcripción? Es la formación a partir del ADN a ARN mensajero, ¿sí? Y luego la traducción, que es transformar la información que trae el ARN mensajero, que viene en un lenguaje codificado de ácido nucleico, transformarlo en proteína. A este proceso se lo llama traducción. Es la formación a partir del ARN, del ARN, en este caso mensajero, para formar una proteína. Este es el link del video de la síntesis que vimos recién. Para cerrar nuestra clase, ¿qué vamos a hacer? Un resumen de lo que hemos visto. ¿Qué vimos? Ácidos nucleicos. ¿Qué dos tipos? Primero que dijimos que son polinucleótidos. Los nucleótidos estaban formados por una base nitrogenada, una pentosa y ácido fosfórico. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos vimos? 2, el ADN y el ARN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que están en el ADN? Adenina, timina, citosina, guanina. El ARN tiene adenina, uracilo, pregunta que caen siempre. Cuando ustedes vean una cadena de bases nitrogenadas que tiene timina, ¿qué es? ADN. Si tiene uracilo, es ARN. El resto son exactamente iguales. Entonces, en un ADN, la base nitrogenada que se enfrenta a la adenina siempre es la timina. Mientras que en el ARN, la base nitrogenada que se enfrenta a la adenina va a ser el uracilo. Recuerden, adenina, timina, citosina, guanina, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Godoy Cruz, Antonio Tomba, y me habían dado otro club que ya me olvidé cuál era. ¿Cuál es la pentosa? En el ADN, la desoxirribosa es la estructura que no tiene el oxirilo. En el ARN, la ribosa. ¿Sí? Dentro de las pentosas, ¿qué características tenemos que ver? ¿Qué carbonos les tenemos que prestar atención? El carbono 3 y el carbono 5. ¿Por qué? Porque son los carbonos que van a intervenir en la unión entre los distintos nucleótidos para formar los ácidos nucleicos. ¿Cómo es la cadena? Del ADN, doble hélice, cadena en el ARN, cadena simple. ¿Cómo es el peso molecular? Obviamente el ADN es muchísimo más grande que en el ARN. Localización, pregunta de examen y fundamental para que terminen de comprender. ¿Dónde se localiza en el ADN? Básicamente en el núcleo. También aparecen las mitocondrias, pero básicamente es en el núcleo. El ARN que dijimos, el 80% del ARN total, ¿en dónde se encontraba? En los ribosomas y obviamente también en el citoplasma, y también hay una porción en el núcleo, que ¿cuál sería? El ARN que va a formar el ARN mensajero. ¿Y cuál es la función? El ADN, básicamente, almacenar la información genética de una célula, y el ARN, en este caso, realizar la síntesis de proteínas. Dentro de estos ARNs, nosotros vimos 3 tipos. El primero, el ARN mensajero, que actúa como molde, es decir, a partir del cual, ¿qué va a pasar? Va a transformarse en la proteína, transforma la información para la síntesis de proteína.
¿Y qué tiene el ARN mensajero? El codón. ¿Qué era el codón? La combinación de 3 bases nitrogenadas que sirven para determinar un aminoácido. El segundo grupo, el segundo tipo, vimos el ARN de transferencia. ¿Dónde se encuentra? En el citoplasma. El ARN mensajero se forma en el núcleo y luego sale al citoplasma. ¿Cuál es la función? Transportar todos los aminoácidos que están en el citosol y unirlos para formar, llevarlos al ribosoma, o sea, transporta aminoácidos desde el citosol al ribosoma para formar la proteína. ¿Y qué información tiene? El anticodón, que va a ser el que se una al ARN mensajero. Y por último, tenemos el ARN ribosomal, que es la parte de la nucleoproteína que forma los ribosomas. Está obviamente en el ribosoma, recibe la información genética y es el lugar donde se produce la síntesis proteica. Si nosotros tuviéramos que resumir el proceso de síntesis proteica, en este dibujo está todo. Empezamos. La transcripción, tenemos primero, veamos los espacios celulares. Núcleo es lo celeste, citoplasma es lo amarillo. Dentro del núcleo, ¿qué tenemos? El ADN, ¿sí? Nosotros tenemos que copiar una porción del ADN para formar el ARN mensajero. ¿Quién lo copia? Esta enzima grandotota que está acá, que era la ARN polimerasa. Engloba, como recién vimos en el video, la porción de ADN y permite que se copie esa porción. Luego, este ARN formado, que sería como un pre-ARN mensajero, se le unen las porciones que son el CAP y el poli-A, que lo transforman en un ARN maduro que tiene la información genética para formar la proteína y puede salir del núcleo al citoplasma. ¿Qué hace este ARN cuando sale del citoplasma? ¿A dónde va a ir a unirse? A la porción menor del ribosoma, ¿sí? ¿Qué tengo yo en el ARN mensajero? Los codones que ¿qué me van a determinar? ¿Qué aminoácido voy a utilizar para formar una proteína? ¿Sí? Entonces, formé el ARN mensajero y me lo llevo al ribosoma, se une a la parte menor. Por otro lado, en el citoplasma, ¿qué hay? Nos vemos acá estos dibujitos, aminoácidos y ARNs de transferencia. ¿Se acuerdan que la ARN de transferencia tenía asas, una de las cuales se unía a la aminoacila ARN transferencia sintetasa? ¿Qué hacía? Esta enzima es la acuérdense que las enzimas siempre son estructuras muy grandes. Esta enzima, que es la que está acá, permite la unión del aminoácido a la ARN de transferencia. Si vemos acá la estructura, acá vemos el anticodón. Entonces se une este aminoácido que está unido a la ARN de transferencia, ¿a dónde va a ir a parar? Al ribosoma también. Entonces viene y se va a ubicar en la porción A. Viene el ARN de transferencia con mi aminoácido y se une a la porción A. ¿Qué ARN se va a unir ahí? ¿Cuál va a ser el que se une ahí? ¿Quién lo va a determinar? El codón del ARN mensajero. Ese codón, si ustedes se fijan, es adenina, uracilo, guanina, que va a determinar que el ARN de transferencia que venga tenga uracilo, adenina, citosina. Y ese anticodón uracilo, adenina, citosina trae un aminoácido específico. Entonces va a entrar al citoplasma. Una vez que entra, pasa a la porción P, que es la unión peptídica, que es donde se une. Entonces, deja libre la porción A del ribosoma y para que entre otro ARN de transferencia que viene con otro aminoácido, que ¿quién me lo va a determinar? El codón que le sigue. Va a ir corriendo de lugar en lugar. Entonces, ¿qué va a suceder? Este aminoácido que trae el ARN de transferencia se une al aminoácido del ARN de transferencia que está al lado y forman un dipéptido. Una vez que se unió, este que está en la posición P pasa a la posición E, que es de salida. Entonces, este ARN de transferencia, si ustedes lo ven, está libre del aminoácido, se vuelve al citosol para acarrear otro. Y así se va formando, la ven acá, la cadena polipeptídica, que es nuestro destino de grandeza, que es la formación de la proteína.
Terminamos. Esperen que paro.